Shalom, shalom, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Viván, OSA del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Mi querido amigo, como sabes, hacemos meditaciones, como te he dicho otras veces, para la gloria de Dios. Y nosotros venimos aquí a compartirlas contigo. Y hoy vamos a ver una historia que es que, mira, la estaba mirando y digo, wow, ¿verdad? El joven rico, ¿verdad? Yo creo que más o menos ya sabes de qué estamos hablando. Vamos a coger nuestras Biblias, vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos visto estos días, te voy a dar un pequeño avance de lo que hemos visto, invitándote también a entrar a nuestro canal para que tú mismo vayas a coger la dosis de lo que hemos estado meditando esos días. Decirte que ha habido impresionante de gente que ha estado visitando este canal. Yo me quedo alucinada. Hemos llegado hasta 14,000 visitas. Impresionante. El Señor se está moviendo en su palabra. Y yo oro por toda persona que recibe la palabra de Dios. Oro para que su corazón esté dispuesto. La Biblia dice que el Señor es el que nos pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Espero que todos los que habéis podido recibir las meditaciones de este mes, que el Señor os bendiga muchísimo y que esta meditación forme parte de nuestras vidas, porque por eso meditamos para ponerlo en práctica. Recuerda que el Señor nos dijo que meditemos en este libro de la ley día y noche, o sea, siempre. Entonces, las meditaciones nos vienen muy, muy bien. El Señor nos comparó con los niños, el Señor nos puso el ejemplo del fariseo y el publicano, el fariseo que iba todo orgulloso y el publicano que no podía ni siquiera levantar la mirada, no podía ni siquiera levantar la frente, no podía ni siquiera mirar al templo. Y nosotros necesitamos este carácter humilde. Por eso también el Señor nos habló comparándonos con los niños, que de tal es el reino de los cielos y el que quiere entrar ahí tiene que ser como un niño. Y cuánto nos cuesta, ¿verdad? Porque tenemos allí el factor orgullo, ¿verdad? Que nos cuesta tanto humillarnos. Y esto va a hacer que podamos perder, ¿verdad? El reino de los cielos. Es triste decirlo porque el Señor tiene que trabajar mucho todavía nuestro carácter. Muchísimo. Porque cada día le fallamos. Que Dios te bendiga muchísimo y empezamos. Y dice así la palabra de Dios. Leemos en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te voy a leer el libro de Lucas, capítulo 18, del 18 al 23. Vamos a meditar hoy. Y como hacemos siempre, leemos un versículo, lo meditamos, leemos y lo meditamos. Y así vamos entendiendo la historia y cómo el Señor quiere darnos a entender. Así vamos entendiendo la historia y aprendemos también a ponerlo en práctica en nuestras vidas. Así que leemos un versículo bíblico y luego damos la explicación y así podemos meditarlo y profundizar más. Empezamos con el 18. Dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Una pregunta que ya viene con problemas, ¿verdad? Una pregunta como que ya, ¿verdad? Como que tú la entiendes y dices, ok, ¿qué quiere dar a entender con esto? Entonces, vamos allá, vamos a ir a meditar qué quiso decir este hombre aquí y qué es lo que el Señor nos da a entender con este versículo bíblico. Estamos viendo aquí, he estado mirando que esto está repetido en los 3 evangelios. Está en Mateo 19, 16, está en Marcos 10, 17 y en Lucas 18, 18 que acabamos de leer aquí. Pero ahora te voy a leer cómo lo escribió, cómo lo explicó Marcos. Escucha. Marcos dijo así en el capítulo 10, versículo 17. Dijo así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Vino corriendo. Aquí Marcos añadió esta parte que los otros no habían añadido. Y aquí el Señor nos quiere, cuando el Señor ya repite una cosa así 3 veces en los 3 evangelios, el Señor nos quiere dejar claro ahí un mensaje. Y ese es el que te vengo a dar hoy. Mi querido amigo, la vida eterna no se hereda. No se hereda la vida eterna. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios, pero cuando tú y yo ponemos nuestros ojos en Jesús y en la obra expiatoria que Él hizo en la cruz.
La vida eterna no se hereda, no es una herencia. Lo tuvo mi padre y luego lo heredo yo. Lo tuvo mi madre y luego lo heredo yo. No, no se hereda. Vemos aquí que nos enseña que el Espíritu Santo anhela que se preste atención al mensaje. En primer lugar, la vida eterna, como te he dicho, no puede ser heredada. Es un regalo gratis de Dios a base de la fe en Cristo y su obra expiatoria. Es un regalo. Amén. Pero cuando tenemos nuestros ojos puestos en Cristo y en la obra que Él hizo en la cruz. Entonces vemos ahí que este hombre ya empezaba en error, ¿verdad? Vamos a pasar al versículo 19. Y aquí, mi querido amigo, es lo que te estaba diciendo antes, que esta pregunta ya venía con trampa, ¿verdad? Mira, y Jesús le dijo, es que Jesús, yo le admiro, es que no puedo dejar de admirarlo. No puedo dejar de admirar a Jesús porque daba cada respuesta. Escucha, en el versículo 19 Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Amén. Ahora vamos a ir a la explicación de lo que nos quiere decir el Señor con esta respuesta que le dio a este chico que ya venía ahí como buscando verdad. Vamos a ir a ver qué nos quiere decir el Señor con esto. Y vamos a pasar a meditar este versículo bíblico. Mira, aquí vemos que en realidad este hombre no creyó que Jesús era el Mesías, que es lo que la palabra bueno denota. O sea, no creyó en él como Mesías. Y luego dice, ninguno hay bueno, sino solo Dios. Y esto destruyó la creencia de este hombre, porque él se creía bueno, ¿verdad? Entonces, como él se creía bueno, va Jesús y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Es que no hay nadie bueno, solo Dios. Entonces, destruyó la creencia de este hombre. Como muchos también vamos delante de Dios creyéndonos buenos, como el fariseo fue diciendo, yo no soy como aquel publicano, ¿verdad? Y aquí Jesús destruye todas esas creencias. Todos somos malos. Dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Primero te acercas a mí sin creer que yo soy el Mesías. Y luego vienes a creerte el bueno delante de mí. Y el Señor destruyó ahí su creencia. Amén. Como el Señor también destruye nuestra creencia cuando vamos tú y yo con estos pensamientos de soberbia. Escucha el versículo 20. Aquí la conversación sigue. Y Jesús le dijo, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Jesús le dice. Jesús le dice aquí los mandamientos y nadie puede cumplir los mandamientos. Todo el tiempo no podemos cumplir los mandamientos. ¿Por qué Jesús usó este método? ¿Veis por qué el meditar es bueno? ¿Por qué Jesús usó este método con este hombre? Vamos a ir a meditar el versículo bíblico. Como te he dicho antes, ¿por qué Jesús tomó este método sabiendo que nadie podría guardar todos los mandamientos en todo el tiempo? Solo Cristo pudo guardar los mandamientos. Nadie, ni tú ni yo, nadie puede guardar los mandamientos. Mira, Jesús se dirigió a él de esta manera a fin de mostrarle que su razón para la salvación era errónea. No es por obras, amén, sino por gracia. Entonces, si estas cosas fueran las que lo salvaron, ¿por qué él estaba todavía inseguro? ¿Por qué? Si estas cosas podían salvarle, ¿por qué fue otra vez a preguntar? ¿Por qué estaba todavía inseguro? Porque su pregunta aquí no es de uno que está seguro, es de uno que está inseguro. Si estas cosas pudieran salvarle lo que ha contado Jesús, ¿por qué seguía inseguro este hombre, verdad? Porque es por gracia. La salvación es por gracia, mi querido amigo. Vamos a pasar al versículo 21. Y el hombre todo orgulloso le responde, ¿verdad? Es que Jesús, mira, es que de verdad os digo en serio, mira. Vamos a leer el versículo 21. Dice así, él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Ves, mi querido amigo? De esto te estoy hablando, de la autojusticia. Cuando yo misma soy mi juez, tú mismo eres tu juez. Entonces vemos ahí la autojusticia. Vamos a pasar a meditar este versículo 21. Qué triste, ¿verdad? Cuando tú y yo nos sentimos así.
todo esto lo he guardado desde mi juventud, Jesús. ¿Qué me vas a venir a contar, verdad? Que el Señor nos ayude en serio. Vamos allá. Vemos aquí que él servía como su propio juez, que es siempre una señal de la autojusticia. Y aún así, como se registra en Marcos, ¿verdad? Jesús lo amó, denotando un sentimiento más allá del amor normal que Dios tiene para los hombres. Jesús lo amó. A pesar de que venía autojustificándose, Jesús lo amó. Mi querido amigo, cuando nos encontramos con un hermano así, tengamos paciencia con él, porque poco a poco el Señor mismo va a ir ordenando su carácter. Jesús lo amó. Nosotros también tenemos que amar. ¿Por qué? Porque hay hermanos bien difíciles. Tú le dices esto, él te sale con lo otro. Tú le dices esto, él te sale con lo otro. En este caso vemos que Jesús lo amó. Aunque él mismo se autojustificaba, yo he guardado esto desde mi juventud, pero Jesús lo amó. Aleluya, que el Señor nos dé este corazón de amar al prójimo que está pues un poco terco. Amén. Versículo 22, dice así. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Amén. Y ahí Jesús dio en el meollo del asunto. Ahí estaba. Ahí Jesús dio en este versículo 22, Jesús dio en el meollo del asunto. Aleluya. Escucha, luego Jesús le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Fuerte, ¿verdad? Jesús te está llamando. Ay. Aquí vemos que precisamente Jesús da en el meollo de la cuestión. Aquí estaba el problema de este hombre. Entonces Jesús le da en el lugar. Amén. Luego dice, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Aquí no tiene la intención esta declaración de Cristo de instituir un programa de caridad para los pobres. Tan necesario como sea, mi querido amigo. No es el tema de esta conversación, así que no vayamos a confundir las cosas. Las posesiones materiales de este hombre se pusieron entre él y la obediencia al Señor. En consecuencia, era un obstáculo. Y cuales sean sus posesiones, mi querido amigo, él tenía que ponerlas a un lado. Es decir, si deseaba la vida eterna. Aquí los bienes eran el obstáculo de este hombre a acercarse a Cristo. Eran los bienes. Lo que le ataba a su cadena eran los bienes, las riquezas. Le gustaban los bienes y no podía abandonarlo. De hecho, vemos que vamos a leer el versículo 23. ¿Por qué? Porque Jesús dio en el meollo del asunto. En el versículo 20, aquí en este versículo 22, vemos que Jesús dio en el meollo del asunto. Y luego vemos que aquí, como te he leído antes, no se habla de que no se haga obras caritativas y todo eso. Vamos a pasar al versículo 23. Dice, entonces él, oyendo esto, el hombre, al oír lo que Jesús le dijo, se puso muy triste porque era muy rico. Es que en este versículo 22, Jesús dio en el meollo del asunto. ¿Cuánta gente tú le dices, vamos a servir? Dios te está llamando y te dice, no, yo tengo que terminar primero con mi casa. Tengo que terminar primero, tengo que comprar un coche, tengo que hacer no sé qué, mi querido amigo. La gente ponemos la riqueza delante de Dios y eso es muy triste. Entonces vemos aquí que entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Vamos a pasar a meditar este versículo 23. Y este último versículo 23 nos demuestra la actitud del corazón de millones de personas, mi querido amigo. Muchos quieren a Cristo, quieren al Señor, pero no desean pagar el precio que el Señor exige. Muchos vamos a la iglesia, muchos hacemos las cosas, pero no queremos pagar el precio. Por eso nuestras vidas muchas veces, ¿verdad? El precio que hay que pagar aquí es abandonar todo en favor de Cristo. Mi querido amigo, ya has abandonado todo. Tenemos que abandonar todo en favor de Cristo.
¿Por qué? Porque si no, vamos a quedarnos. Mira, este se fue triste, hasta triste, se entristeció y se fue. Se entristeció y se fue. Porque el Señor le dijo que le faltaba una cosa. Fíjate el que lo tenía todo y solo le faltaba esto. Dejarlo todo por Cristo. ¿Cuánto nos cuesta, verdad? Que el Señor nos ayude a abandonarlo todo y a seguir a Cristo. Mira, los apóstoles lo hicieron. Y el Señor dice que nadie abandona todo por Él sin tener. Voy a leer el versículo bíblico. Ahí está. El Señor multiplica aquí en la tierra y en el cielo. Y créeme que soy un testimonio de ello. Entonces, mi querido amigo, vamos a luchar para que no nos pase como le pasó a este chico, a este señor. Un abrazo grande y nos vemos mañana. No vamos a hacer más largo el vídeo y nos vemos mañana. Hasta luego.